Mi nombre es Rosa María Espinoza. Tengo 68 años. Desde hace muchos años vivo en el pueblo de El Fresno, en el estado de Jalisco, México, en una casa de una sola planta cubierta de enredaderas, cerca de la orilla del lago. Me despiertan temprano por la mañana los cantos de los gallos. Me siento en el alféizar de la ventana. Bebo 2 sorbos de té y me sumerjo en el color de las begonias de mi jardín. Pero ese día todo fue diferente. La mañana comenzó como siempre, pero me sorprendió no encontrar ningún sobre en el buzón. Salí a buscar el periódico y mientras bajaba los polvorientos escalones, recordé una inquietud que había sentido antes, una leve angustia en mi interior. Al levantar la tapa del buzón, vi algo inesperado. Un elegante sobre de color marfil con los bordes dorados, atrapado en el hueco de la puerta, esperándome. Me temblaban las manos. No sabía si era por el dolor de la espalda o por los latidos de mi corazón. Cogí el sobre y me fui a la cocina. Sentada en mi vieja silla de mimbre, abrí el sobre con cuidado. En la invitación no estaba la letra de Camila, sino un texto impreso en una imprenta, con frías letras negras. Querida madre, es un honor para mí invitarte a mi boda. Fecha, sábado 14 de mayo, a las 18 horas. Lugar, Guadalajara, Jardines del Sol. Nota, debido al tema del evento es obligatorio llevar uniforme de camarero negro, zapatos cerrados y el pelo recogido. No había expresiones cariñosas como querida madre o mi querida hija. Solo un frío. Querida madre. Tomé otro sorbo de la taza de porcelana que había sobre la mesa. Incluso el té sabía raro en ese momento. ¿Había escrito Camila ese texto? ¿O Luis Fernando? ¿Estaba allí la firma con el apellido de la Vega? Cogí el teléfono y llamé a Camila. Estaba ocupada. Volví a llamar y seguía ocupada. Cuando marqué su número por segunda vez, la señal de ocupado dio paso a un breve pitido y se oyó una voz desconocida. Señora Rosa, soy Luis Fernando de la Vega. No se equivoque, las instrucciones de la invitación son solo para que todo esté en consonancia con la temática de la boda. Me estremecí. La voz de Luis Fernando era como un bloque de hielo que no había visto en años. La tensión que sentía en mi interior estalló de repente. ¿Por qué tengo que vestirme de camarero?, pregunté con voz temblorosa. Traje negro, zapatos cerrados, pelo recogido. Es nuestro estilo. Lo hemos planeado así para que todos los invitados se sientan como en casa. Como en casa. La calidez de mi rostro se congeló de repente. En mi propia casa, me sentía como una extraña para mi propia hija. Los momentos que había vivido ese día pasaron por mi mente uno tras otro. La infancia de Camila, aquellos días en que corría por el jardín, cuando se abrazaba a mí y me decía, «Te quiero mucho, mamá», con esa sonrisa inocente. Y ahora, aquellas frías líneas escritas en un sobre. Y además, cuando reaccioné a esas líneas, la conversación que mantuvimos, como si estuviéramos en una entrevista de trabajo. Todo se amontonó en mi interior y formó un nudo en mi estómago. Examiné las letras doradas que destacaban la dirección escrita en el sobre. Jardines del Sol. Allí, cientos de cajas de invitaciones, candelabros de cristal, un jardín decorado con un arreglo floral muy caro. Lo imaginé. Una mesa deslumbrante, flores decorativas, los elegantes trajes de los invitados. Y yo, en ese neosnote espacio, vestida con un uniforme negro, condenada a permanecer en la sombra. Al principio no supe qué sentía. No pude dormir en toda la noche. Por la mañana, rebusqué en mis viejos álbumes de fotos. ¿Habían planeado la boda de Camila a escondidas? ¿Por qué no me había llamado? ¿Por qué no había añadido una palabra cariñosa como mamá al mensaje? Busqué una respuesta en mi interior. Cientos de recuerdos. Pero ninguno respondía a mis preguntas. Al final tomé una decisión.
Si querían humillarme, yo les demostraría que yo también tenía mis reglas. Les demostraría que no iba a ser tan fácil, que me negaba a sentirme tan insignificante como una sirvienta. Pero, ¿cómo lo haría? Lo único que podía hacer era aceptar la invitación. Entraría y vería. Vería lo que pasaba allí, quién se relacionaba con quién, y les mostraría a todos quién era yo en realidad, a pesar de que me llamaban una de los nuestros. ¿Pero cómo? Mis manos temblaban. Mis pensamientos se agolpaban en mi cabeza. Aquella noche fue una noche de reflexión que duró horas. No estaba saboreando mi café matutino, sino mi orgullo. Tenía que planearlo todo antes de responder a Camila. Y esa noche saqué el delantal negro que colgaba en el rincón más recóndito de mi armario. La camisa blanca que había debajo me golpeó como un puñetazo en la cara cuando la vi. «Esta será tu armadura, mamá», me dijo una voz interior. Al día siguiente, entré como camarera y juré mostrar mi verdadero poder. Cuando el sol estaba en su cenit, sentí el frío tacto de la tela de mi delantal negro pegada a mi piel. Respiré hondo al detenerme frente a la enorme puerta de los Jardines del Sol, donde incluso las sombras me parecían ostentosas. En cuanto crucé el umbral, la escena que se presentó ante mis ojos era idéntica a la boda real con la que había soñado durante años. Las baldosas de mármol del suelo, las sombras de los naranjos que se extendían a los lados, un jardín impecable con solo unas pocas hojas en el suelo. Todo ello contrastaba increíblemente con la sensación de dolor que me había producido la fría invitación. El portero, al verme que era un camarero uniformado, me saludó brevemente. Su sonrisa era tan cortés que no invitaba a entablar conversación. No dijo «bienvenido» ni «buen provecho». Solo asintió con la cabeza al cruzar nuestra mirada. Él miraba la bandeja que llevaba en las manos y yo observaba a mi alrededor, tratando de entender qué tipo de ceremonia se estaba celebrando. Al pasar por la entrada y salir al jardín por el amplio pasillo, vi a los primeros invitados. Vestidos largos, trajes, mujeres con sombreros. Todos charlaban entre sí, reían y se divertían. Cuando oyeron mis pasos, se volvieron hacia mí varias veces. ¿Quién sabe? Quizá pensaron, ¿quién es este? Con mi uniforme negro, me sentía como una pieza que faltaba en medio de tanto esplendor. Alrededor del pequeño estanque en el centro del jardín había sillas blancas de marfil, y sobre las largas mesas se habían colocado con esmero copas de cristal, delicados platos de porcelana y cubiertos de plata. Sobre las mesas había aperitivos, bandejas de fruta, arreglos florales. Todo era majestuoso, pero yo debía de ser invisible en medio de todo ese esplendor. Mientras avanzaba con cuidado, mi voz interior temblaba de rabia. Me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De verdad soy un camarero o uno de los actores secretos de este espectáculo? Mis ojos se posaron en la sopera, como el sonido de una escoba que se arrastraba bajo la mesa. Me detuve un momento y contuve la respiración. Mi corazón latía como un pájaro agitado. De repente comprendí lo difícil que era llevar las copas y los platos. Era como si cada pieza guardara un secreto, como si estuviera a punto de volcarse sobre mí. Sopló una brisa cálida. Las ramas de los naranjos se movieron y las flores se balancearon ligeramente. En ese momento, sentí que ese jardín mágico tenía un carácter vivo. Me dije a mí mismo, no voy a ser solo un camarero en esta historia. Voy a demostrar que soy digno de este jardín, de estas personas y de mi hija. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Di un golpecito con el pie en el suelo y seguí adelante. Mientras servía bebidas en varias mesas, conocí a personas que no había visto antes. La mayoría me sonreían y me daban las gracias sin siquiera preguntar mi nombre. Cada agradecimiento resonaba en mi interior como una pequeña victoria. Demostraba que yo era Rosa, no una camarera.
no me quedaría detrás del escenario, sino que formaría parte de la historia. Cuando llegué al final del pasillo, bajo la marquesina, me encontré con la organizadora de la boda, la señora Valentina. Con un vestido largo y ondulado, parecía tan sofisticada como una elegante corona. Se llevó las manos a la cintura y me miró de arriba abajo. «Señorita Rosa, ¿todo va bien?», preguntó con voz frágil. «Sí, con mucho gusto», respondí. La calma de mi voz ocultaba la tormenta que se desataba en mi interior. «Entonces, perfecto», dijo, y se alejó sonriendo. Me volví y eché un último vistazo al jardín. Los invitados de los novios creaban un ambiente solemne, como si todo estuviera planeado al milímetro. Por un lado, antiguos compañeros de colegio. Por otro, socios de trabajo, personalidades importantes de la familia. Todos se comportaban como si fueran la realeza de sus propios mundos. En cambio, el centro de mi mundo seguía siendo la pregunta de por qué había venido allí. No era el protagonista del cuento, sino un personaje secundario entre bastidores. Pero ese personaje secundario, si era lo suficientemente valiente, podía cambiar el curso de la historia. Esa idea me dio valor. Me preparé, arreglé mi bandeja y empecé a pasear por el jardín. Mantenerme en movimiento aumentaría mi sensación de pertenecer a ese jardín. No era momento de quedarme ahí como una sombra pasiva observando. En ese momento, entre la multitud, se oyó una voz familiar. Era la risa de mi hija Camila, una risa alta y segura. El corazón me latía con fuerza. Miré inmediatamente en dirección al sonido. Camila, vestida con un vestido color polvo, con el pelo cuidadosamente peinado, estaba de pie en un grupo rodeada de varias mujeres jóvenes. El ramo de novia que llevaba junto a ella parecía representar su poder. En ese momento, pensé que había dejado el ramo como lo había hecho años atrás, cuando era niña. Pero ahora, el ramo que llevaba en la mano era parte de un guión interno. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella no me vio. Yo decidí no darme a conocer en medio de todo ese ruido. Camila y sus amigas se alejaron y se perdieron entre la multitud. Mis rodillas temblaban ligeramente, pero reuní mi orgullo y mi valor. «Esta boda no es la tuya. Descubrirás tu verdadera identidad», me susurré a mí mismo. Y así, en medio de la magia de Jardines del Sol, comencé a escribir mi propio cuento. Ya no era solo un camarero, sino el héroe de mi propia historia. Mi siguiente paso sería observar lo que sucedía en ese jardín, levantar el velo del misterio y descubrir la verdad. Mientras las copas en la bandeja se balanceaban ligeramente, respiré hondo y asumí por completo el papel que había decidido desempeñar. Ahora era la camarera Rosa. Aparté la mirada del letrero que susurraba mi nombre y me concentré en mi trabajo. La tarea que había comenzado en el jardín de Jardines del Sol, en medio del sol brillante y el aroma de las flores, fue como un ensayo desde el primer momento. En mi primera ronda, repartí agua y zumos a los clientes mientras se sentaban a la mesa. Una mujer con un vestido largo, al cruzar nuestra mirada, me preguntó con curiosidad: «¿Es usted nueva?». Sonreí. «Sí, señora. Hoy estoy de servicio. Si necesita algo, aquí estoy». Este primer diálogo cortés encendió una chispa en mi interior. Podía demostrar que era Rosa. Mi edad y mi vestimenta no debían engañar a nadie. Mientras servía en las mesas con lentitud, pero con esmero, cada «por favor» y «gracias» me daba fuerzas. Mientras iba de mesa en mesa, oí los susurros que venían del backstage del equipo de la boda. Los organizadores hablaban en voz alta, discutiendo los últimos detalles de la decoración. «Resalta un poco más el motivo de las flores de naranjo», dijo una voz, a lo que otra respondió: «Ese color eclipsará a los camareros».
Intenté averiguar a quién pertenecía esa voz. ¿Eran tan importantes esas pequeñas flores para la temática de la boda? ¿O era una excusa para mantenerme en segundo plano? En ese momento, vi a nuestro antiguo vecino, el señor Joaquín, acercarse a la puerta con un elegante traje. Años atrás, nos había ayudado a plantar tomateras en el jardín de nuestra casa. Me sorprendió tanto que lo invitaran a la boda, como que estuviera allí en un momento tan importante. Mis pasos se hicieron más lentos y sentí el peso de las copas en la bandeja. Me acerqué. «¿Señor Joaquín?», dije en voz baja. Me miró a los ojos y me reconoció. «Rosa, qué sorpresa tan agradable. Es extraño verte aquí, pero me alegra mucho». Por un instante, la camarera Rosa que había en mí se desvaneció y apareció la antigua vecina Rosa. Pero enseguida volví a mi papel y le di las gracias con una reverencia elegante. Era como si, en ese momento, estuviera tendiendo un puente entre mi pasado y mi presente. Mientras continuaba mi ronda, el pie de una bandeja se enganchó en la mía. Se oyó un leve clic y, a continuación, una copa de vino se estrelló contra la mesa y se volcó. El ambiente se quedó en silencio. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco. Mi corazón latía con fuerza, pero reaccioné de inmediato. Saqué rápidamente las servilletas y comencé a limpiar la mesa con delicadeza. «Lo siento mucho», dije. «No pasa nada», respondió el joven hermano del novio. «No ha pasado nada». Sin embargo, las gotas que quedaron en el suelo eran como una señal. «Aquí ni siquiera se perdona un pequeño error», murmuré para mí mismo. Esta pequeña crisis me obligó a estar más atento. Tenía que pensar cada paso que daba. Mientras me dirigía a las otras mesas, mi atención se desvió hacia los susurros entre las mesas. Parecía que todos guardaban un secreto. Varios grupos se inclinaban hacia sí mismos y hablaban en voz baja. Mientras les servía, intentaba reconstruir las palabras que llegaban a mis oídos. Palabras como herencia, participación, contrato y gran acuerdo indicaban que detrás de esta fastuosa boda podría haber un ajuste de cuentas financiero. Notas para mí mismo. Al dejar las mesas atrás y dirigirme al pasillo, se formó una pequeña lista en mi mente. 1. Prestaré especial atención a la mesa de Luis Fernando. 2. Volveré a hablar con la señora Valentina para intentar averiguar la verdadera razón detrás de todo esto. 3. Si Camila está allí, averiguaré en qué mesa se sienta. Con estas notas en mente, volví al jardín. El peso de mi uniforme ya no era una carga, sino una armadura secreta. Cada servicio me daba un poco más de fuerza. Me permitía observarlos y analizarlos. Al alejarme del bullicio de las mesas y refugiarme bajo un cenador, apoyé mi barbilla sudorosa en las manos y respiré profundamente. Cerré los ojos y los recuerdos que llevaban años esperando en mi alma salieron a la superficie. El orden entre las magníficas flores de Jardines del Sol había abierto de golpe los polvorientos estantes de mi pasado. Mi mente se trasladó a cuando Camila, de 6 años, me cogía de la mano. En el jardín trasero de nuestra pequeña casa en el Fresno, habíamos construido un columpio con paja bajo los naranjos. Ese día, el sol iluminaba las delicadas hojas como si fueran de oro. Nosotros reíamos y nos balanceábamos en el columpio, hecho con una simple silla tirada con una palanca. Camila me acarició la cabeza y me dijo: «Mamá, quiero hacer esto siempre contigo». En ese momento era la persona más feliz del mundo. Esa risa infantil se ha convertido ahora en una delicada herida en el borde de mis labios. En aquellos días, ninguno de nosotros temía al futuro. No íbamos a encogernos en las últimas líneas de una invitación. Me vino a la mente Miguel, a quien conocí cuando tenía 13 años. En aquella callejuela estrecha donde iba al instituto, con sus pantalones rojos y la cara quemada por el sol.
Mi familia no aprobaba nuestra relación, pero Miguel y yo teníamos grandes sueños. Cuando nos abrazábamos con las rodillas temblorosas, el mundo se hacía pequeño. Al año siguiente nos casamos. Las fotos que nos hicimos en un campo de flores siguen expuestas en mi salón, como si fueran alfombras. Un clavel entre mi cabello negro, una gota de sudor en la camisa de Miguel. Todos eran recuerdos en los que el tiempo se había detenido. Fue mi primer amor, mi primer matrimonio y al mismo tiempo, mi primera separación. Miguel se había ido a la ciudad para firmar un importante contrato agrícola y murió sepultado bajo un desprendimiento de tierra mientras analizaba el suelo en las laderas cercanas al pueblo. Ese día, en el momento en que sentí el anillo de boda en la palma de mi mano, una parte de mí también murió. Pasé 6 años sola. Trabajé día y noche para mantener la casa en el Fresno. Corría de carpinteros, sastres y vecinos. Preparaba té y repartía la comida. Los días se mezclaban con las noches. Pero la soledad es como un guiño a la realidad. Aprendí a abrazar a Camila y decirle: «Vive tu vida como quieras. Mamá siempre estará aquí». Camila creció y se convirtió en una hermosa joven. Su maestra de primaria, la señora Margarita, se dio cuenta de su inteligencia y le consiguió una beca para estudiar en la gran ciudad. Mi hija se construyó una vida completamente diferente. En nuestra primera conversación telefónica, me lo contó con entusiasmo. «Mamá, trabajo con profesores y cuando hablo con la gente, transmito la calidez que tú me enseñaste». Mi corazón se llenó de orgullo. Pero quizá allí, en la ciudad, la vida nos mostró otra cara. Con el tiempo, nuestras conversaciones se hicieron más escasas. Mientras yo esperaba cartas, ella se acostumbró a los teléfonos móviles y me enviaba mensajes, pero el símbolo siempre decía: «Leído hace un momento». En los últimos 6 meses, lo único que veía era un «Mamá, estoy ocupada». Cuando finalmente llegó la invitación, la sensación de no reconocerla me golpeó como una bofetada. ¿Qué palabras tan dolorosas se escondían detrás de esa invitación de camarera? A pesar de las lágrimas, susurré en silencio: «Rosa, esto es solo una prueba. Recuerda tu fuerza. Recuerda que no eres su hija, sino una mujer que actúa como quiere». La Rosa María que había dentro de mí era la mujer que tomaba el té por las mañanas y hablaba con las begonias. Pero también era la mujer que no se rendía, vestida con el uniforme de camarera en Jardines del Sol. ¿Cuál era la Rosa más real? ¿Cómo iba a combinar la elegancia del pasado con la resistencia del presente? Cuando abrí los ojos, no vi lámparas de araña brillando frente a mí, sino la tenue luz de las lámparas de noche. Confundí mi propia sombra con los adornos de la pared. En ese momento comprendí que cada recuerdo del pasado era la materia prima de la obra que estaba representando allí, en ese momento. Tenía que sembrar aquí, en esta sombra, las semillas de mi verdadero yo, el que mostraría a Camila, a Luis Fernando y a la señora Valentina. Respiré hondo. Volví a sentarme en la silla polvorienta y le prometí a la noche: «Ninguna invitación, ningún uniforme podrá privarme de mi pasado y de mi honor». A la noche siguiente, cuando comenzó la parte oficial de la boda, el silencio reinaba en el jardín envuelto en sombras. Las velas alineadas a lo largo de las mesas se encendían una a una, y el ambiente se había convertido en un escenario de teatro. Ahora caminaba como si hubiera olvidado el pequeño cuaderno que llevaba en la mano, pues mis ojos no se apartaban de la mesa de Luis Fernando, entre las sombras lejanas. Cuando me acerqué sigilosamente a Luis Fernando, él también se dio cuenta y se inclinó hacia adelante, como queriendo ocultar su mirada. Examinó las copas que había colocado sobre la mesa. Había varios trozos de papel, un bolígrafo y un sobre con el nombre Espinoza. Se me encogió el corazón. «¿Qué era ese sobre?», me pregunté.
En medio de tanto boato, un pequeño sobre. Había otro secreto en todo esto. Al mirar de reojo, vi a Valentina, que estaba a su lado. Su vestido largo era tan claro como mi uniforme negro. Su voz era baja y su expresión astuta. ¿Estás listo?, le susurró a Luis Fernando. Él asintió con la cabeza. En ese momento comprendí que aquella boda no era una celebración normal, sino un espectáculo, un juego que se estaba llevando a cabo a mis espaldas. Mientras me retiraba discretamente de la mesa para servir a los demás invitados, en mi mente trazaba planes para abrir el sobre. Espinoza era mi apellido. Mi corazón latía con fuerza, como una letra temblorosa en el alfabeto de la boda. ¿Era ese sobre la razón por la que mi hija se comportaba de forma tan distante conmigo y me había obligado a vestirme de camarero? Sentí una mezcla de curiosidad y rabia. No pudiendo soportar el ruido de un ayudante de cocina, logré desviarme hacia un pasillo secreto que daba a la cocina. Era un pequeño camino oculto tras la decoración. Apoyé la mano en las piedras de la pared y avancé en silencio. Al final del pasillo, oí a Luis Fernando y Valentina susurrando en una mesa junto a la ventana. «Ya es hora», dijo Valentina. «Está bien, le daré el sobre. Así todos entenderán lo que queremos», respondió Fernando. Sentí que le temblaban los dedos al alcanzar el sobre. Me entraron ganas de reír. Tanto plan, tanta intriga. Todo era una trampa para medir mi reacción. Pero yo no tenía intención de ser un peón. Me volví en silencio y me prometí a mí mismo: tengo que conseguir ese sobre y revelar la verdad. Cuando volví a las mesas de la boda, la música de baile había comenzado. Los novios habían tomado sus lugares y estaban bailando su primer vals. Las velas iluminaban el elegante rostro de Valentina, que se veía aún más definido en la penumbra, sin dejar entrever la tensión en los hombros de Luis Fernando. Mientras servía las últimas copas de mi bandeja, preparé una pequeña nota que había pegado en mi cuaderno. En cuanto abran el sobre, estaré allí y revelaré la verdad delante de todos. Cuando terminó el baile y se calmaron los aplausos, Valentina tomó el micrófono. Con voz grave y sincera, comenzó diciendo: «Un gesto de la familia Espinoza», y se volvió hacia Luis Fernando para entregarle el sobre. Antes de cogerlo, volvió a mirar en mi dirección, a mi postura erguida dentro del uniforme negro, y tal vez recordó el momento en que me llamó camarero por última vez. Su actitud cambió. Parecía un general victorioso. Abrió el sobre y sacó un papel. Comenzó a leer las líneas escritas en letras minúsculas. «Al reunirnos esta familia, queremos arrojar luz sobre las sombras del pasado. Estamos aquí para celebrar el regreso de Rosa María Espinoza a su verdadero lugar y revelarle la verdad sobre su herencia». En ese momento se me cortó la respiración. En el escenario, todos miraban hacia el mismo lado, con miradas cálidas, como si la cámara estuviera grabando la luz temblorosa de las velas. Valentina parpadeó. Luis Fernando dobló el papel y lo volvió a meter en el sobre. «Señora Rosa, acérquese, por favor», invitó por el micrófono. La multitud se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero el fuego que ardía en mi interior me ayudó a dar pasos firmes. La chaqueta de mi uniforme negro se pegaba a mi pecho y mis hombros estaban rectos. «Ya no soy solo un espectador en esta historia», pensé. Caminé hacia el escenario. Cuando llegué a su lado, Luis Fernando me entregó el sobre. Puse la mano sobre la mesa y lo cogí con delicadeza. En medio del jardín de la boda, todos los ojos estaban puestos en mí. Abrí ligeramente el sobre y comencé a leer en voz alta. La verdad sobre la herencia, las acciones confiscadas en su momento, los libros oscurecidos en nombre del apellido Espinoza,
Todo lo que se te debe explicar como madre está escrito aquí. Se oyó un murmullo entre la multitud. Respiré hondo. Esta boda no es solo una celebración, es un ajuste de cuentas. Voy a saber todo lo que habéis ocultado hasta ahora, dije. El rostro de Luis Fernando se quedó paralizado por un instante. Valentina había perdido su máscara. Camila se adelantó con mirada atónita. La sombra del miedo y el arrepentimiento se dibujó en sus rostros. En ese momento lo comprendí. Habían estado probando mi reacción, mi miedo, mi ira. Ahora la verdadera victoria llegaría al revelarlo todo. Guardé el sobre en mi bolsillo y cogí el micrófono que había sobre el escenario. Las velas iluminaban mi rostro y la multitud contenía la respiración. El apellido Espinoza es tan limpio como su nombre, comencé. Los cuadernos ocultos, los recuerdos borrados, el legado encubierto, todo saldrá a la luz. A partir de ese momento comenzó una destrucción emocional y una búsqueda de justicia. Ahora, el velo del secreto se había levantado por completo, y yo, como la verdadera Rosa María, susurraba mis primeras palabras en esta boda. Cuando dejé el micrófono, el murmullo que resonaba en el jardín era más un reflejo de lo que sentía que de lo que oía. El peso de mi uniforme negro sobre los hombros ya no era una carga, sino una armadura que me envolvía. El frescor de la noche se mezclaba con el baile titilante de las velas. Con cada paso que daba, sentía la respiración de la multitud. Entre miradas desconcertadas, me deslicé por el pasillo y entré silenciosamente en la habitación contigua a la cocina. Las botellas de champán dispuestas sobre la mesa del catering llamaron mi atención. En una de ellas estaban escritos los nombres de los novios en letras doradas. Abrí el lazo y cayó un pequeño y elegante sobre. Mientras lo guardaba en mi bolsillo, mi corazón latía con fuerza. En ese momento comprendí que cada sorpresa que se me presentaba en esta boda era una oportunidad para tomar el control. Cuando volví al jardín, me dirigí hacia la mesa situada junto a la pista de baile. Los invitados se habían dejado llevar por el ritmo de la música y reían a la luz de las velas. La magia de la boda lo había envuelto todo. Dejé las copas en una mesa y pregunté amablemente: ¿El champán está aquí, señora? Sí, gracias, respondieron, y volvieron a lo que estaban haciendo. Mientras colocaba la botella de champán en el borde de la mesa, 2 empleados me miraron con curiosidad. ¿Puedes dejar esto aquí?, les dije, como si fuera un camarero. Una vez colocada la botella, abrieron ligeramente el lazo y el sobre que se me había caído del bolsillo rodó hasta la mesa. Cuando el sobre cayó al suelo, todos los sonidos se detuvieron por un momento. Se cruzaron miradas extrañas y se oyeron susurros. Yo, que observaba desde unos pasos atrás, no estaba pendiente de mi corazón, que latía con fuerza en mi bolsillo, sino del movimiento que se producía alrededor del sobre que había dejado. Cuando lo cogieron y lo abrieron, el texto que vieron convirtió la boda en una decepción. La verdad sobre la herencia de Espinoza. Todas las acciones de esta familia pertenecen a Rosa María Espinoza. Camila me pidió que compartiera esta información en su honor. Los invitados se quedaron en silencio. La mirada severa de Luis Fernando se convirtió en una expresión de estupor. Valentina movió los labios como buscando las palabras, pero no dijo nada. Los socios se miraron entre sí y comenzaron a susurrar. La hermosa organización de la boda comenzó a desmoronarse en un instante. En ese momento Camila corrió hacia mí. Recogió ligeramente el mantel que tenía en las manos y me preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿cómo lo has descubierto?». Para entenderla, me agaché ligeramente y la miré a los ojos. A veces, las verdades ocultas salen a la luz en los momentos más inesperados, le dije sonriendo. Cuando le toqué el hombro,
Me miró con ojos agradecidos. El hielo que había entre nosotras durante años se estaba derritiendo. Respiré hondo entre el murmullo de la multitud. Este movimiento había trastocado el guión secreto de la boda. Ahora yo era la autora de ese guión. Me aparté de la mesa del champán y volví a colocar la bandeja sobre mi hombro. Con cada paso, sentía el verdadero poder que se escondía detrás de mi máscara de camarera. Ya no era solo una empleada, sino la protagonista de mi propia historia. Cuando volvió a sonar la música, los invitados comenzaron a moverse. Algunos me miraban como si estuvieran hablando a la cámara. Otros sacaban sus teléfonos y se dirigían al baño. Valentina se alejó tratando de ocultar la ira en sus ojos. Luis Fernando se encogió de hombros y guardó el sobre en su bolsillo. Esa escena fue un punto de inflexión. Ellos solo me habían visto como un problema y habían subestimado mi verdadero poder. Mientras la luz de la luna se filtraba entre las ramas de los naranjos, me senté en uno de los pocos bancos del jardín. La herencia que revelaba el sobre de champán me producía, por un lado, una dulce sensación de victoria y, por otro, una gran responsabilidad que se cernía sobre mis hombros. Al final de esa noche, sería un espejo para todos, un símbolo de la justicia. A medida que avanzaba la noche, el silencio se apoderó de todo. En el jardín solo se oía el susurro del viento entre las hojas de los árboles y el canto de los pájaros que se despedían en la lejanía. La camarera Rosa, aunque sin bandeja, permanecía erguida, prometiéndose a sí misma que nunca perdería la pasión que la animaba. A medida que avanzaba la noche, tenía que reunir todas mis fuerzas para la gran confrontación final. Porque el verdadero final aún estaba por llegar. Ese momento sorpresa que todos se negaban a ver estaba muy cerca. Mientras soplaba la brisa más fuerte de la noche, todo parecía estar en su sitio en el enorme jardín de jardines del sol. Las luces seguían irradiando una paz romántica y se mezclaban los aromas de miles de flores de colores. Pero yo sabía que, tras esa paz, se escondía un gran ajuste de cuentas. Cogí la bandeja al hombro y al salir al estrecho pasillo que daba al salón, respiré hondo y me di una última orden. Ya es hora de quitarse la máscara. La verdadera Rosa María va a aparecer. Al final del pasillo se encontraba la amplia puerta que daba al salón donde la novia y el novio recibían a los invitados. Al entrar, no oculté la seriedad de mi rostro. Dentro, Valentina, Luis Fernando y varios socios cercanos se miraban con tensión. Todos esperaban mi siguiente paso. «Tengo un favor que pedirles», comencé, con una voz lo suficientemente fuerte como para que se oyera por encima del murmullo de los invitados. Reflexionemos sobre lo que hemos celebrado hasta ahora en esta boda. Avancé lentamente entre las mesas hasta llegar frente a Luis Fernando. En mis manos llevaba varios documentos que había preparado de antemano. Fotocopias de títulos de propiedad, acciones, una carta antigua y una declaración notarial. Luis Fernando frunció los labios, pero no respondió. Valentina movió los ojos y preguntó con tono burlón: «Señora Rosa, ¿qué significan esos documentos?». En ese momento dejé el expediente sobre la mesa y lo deslicé lentamente hacia el borde del mantel. «Estos documentos», dije, «son registros oficiales que obtuve hace unos días en la notaría. Son las acciones y escrituras reales de la familia Espinoza. No están a nombre de usted ni de Camila, sino a mi nombre». Las luces del proyector del piso superior se reflejaron en las paredes. Las fotos de los documentos aparecieron ante los ojos de los invitados. La expresión en los rostros de todos era de asombro, culpa y, lo más importante, el cansancio de aceptar que su plan se había echado a perder. Un socio habló con voz temblorosa: «Luis, esto... ¿cómo es posible?». Luis Fernando soltó un breve sollozo y se sonrojó. Yo... algunos documentos.
Pueden haberse extraviado. Se defendió. Para callarlo, golpeé la mesa con la mano y continué. ¿Se han perdido? Number, esta herencia es la verdadera herencia de Camila. Cuando me convertisteis en camarero, queríais que yo heredara. Pero yo no soy una persona obediente. La multitud murmuraba mientras examinaba los documentos. Camila se volvió hacia su madre y, conteniendo las lágrimas, le susurró. «Mamá, ¿por qué has ido tan lejos?» «Para lo que viene», dije. «Nadie podrá humillar a nadie. Esta boda es, sí, una celebración, pero lo que realmente hay que celebrar es el nombre y el honor de nuestra familia». Valentina se adelantó y espetó. «¿Buscas sensacionalismo, Rosa?» Le respondí con una sonrisa. «No busco sensacionalismo. Solo quiero recuperar el respeto que me merezco y mi herencia». En ese momento, los parientes más importantes se adelantaron entre los invitados para dar testimonio. La antigua profesora de Camila, la señora Margarita, asintió con la cabeza. «Rosa María Espinoza siempre ha sido digna de la hija que crió con honestidad y amor», dijo. Se oyeron aplausos entre la multitud. La voz de la justicia resonó en el jardín. Luis Fernando sacó desesperadamente un pequeño sobre de su bolsillo y se lo entregó a Camila. «Mamá, toma. Camila me pidió que te diera esto», dijo. Camila abrió el sobre y encontró una carta escrita con su propia letra. «Mamá, no quería hacerte tanto daño, pero mi padre y Valentina quieren quedarse con mi herencia. Quería que supieras la verdad para que no pudieran destruir nuestros sueños. Te quiero». Mientras Camila se secaba las lágrimas, en el rostro de Valentina se dibujó una expresión de arrepentimiento. Luis Fernando, sin saber qué decir, temblaba. Las luces del jardín comenzaron a brillar con más intensidad. Los oscuros velos del secreto se estaban desvaneciendo por completo. En lugar de silencio, se sintió una ola de felicidad entre la multitud. Algunos amigos cercanos comenzaron a corear. «¡Bravo, Rosa!». Los familiares se tomaban de las manos y me miraban, diciendo «Bienvenida». En ese momento comprendí que esa victoria no era solo mía, sino también el honor de mi familia. Por último, Camila se acercó a mí y me tomó de la mano. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la distancia que nos había separado durante años se desvaneció y fue sustituida por un vínculo inquebrantable. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. En el punto álgido de la noche, ya no era un camarero, sino el verdadero dueño y protector de la familia. Pero el espectáculo aún no había terminado. Se oyó música a lo lejos. La orquesta comenzaba a prepararse para el último baile. Cogí el micrófono que me ofrecían y pronuncié mis últimas palabras. Esta boda celebra el amor, pero también la unión de una familia. La razón principal por la que estamos aquí reunidos no es el amor, sino la justicia. Ahora puede comenzar la verdadera celebración. Luego sonreí y, tomando a Camila del brazo, caminé hacia la pista de baile. Los invitados a la boda nos acompañaban con aplausos y el jardín pareció iluminarse de repente. Mientras se preparaban para el momento final, solo tenía un pensamiento en mi mente. Sea cual sea el sorprendente final, ahora todo el poder está en mis manos. Y en ese momento, una silueta inesperada que se perfilaba entre las sombras se preparaba para dar el primer paso que abriría el telón final. Mientras los instrumentos de cuerda de la orquesta tocaban las últimas notas, sentí que la energía del jardín alcanzaba su punto álgido. Todo el mundo se inclinaba hacia la pista de baile, esperando en un silencio que bendecía la noche. Camila y yo, cogidos de la mano, dábamos nuestros primeros pasos de vals cuando, de repente, las tenues luces del jardín titilaron y se abrió la puerta del gran cenador. Entró un anciano vestido con un elegante traje a rayas, con el rostro oculto bajo la capucha.
Todas las miradas se volvieron hacia aquella silueta y se oyeron susurros. «¿Quién es?», resonaron las voces. Cuando se echó hacia atrás la capucha y levantó la cabeza, no podía creer lo que veían mis ojos. Miguel, a quien creíamos perdido hacía años, mi primer marido, el padre de Camila, estaba delante de mí. Las arrugas del rostro habían vencido al tiempo, pero la familiar calidez de sus ojos seguía siendo la misma. Me quedé paralizada. De repente olvidé el peso de mi uniforme negro y contuve la respiración. Miguel avanzó lentamente hacia nosotros. Camila, sorprendida y feliz, tomó la mano de su padre. Se abrazaron entre lágrimas. Antes de que se oyera la voz de Miguel, todo el jardín se sumió en un silencio que parecía de ira. Luego habló con voz temblorosa pero firme. «Rosa, perdóname. No le dije a nadie que estaría aquí. Yo no inicié el asunto de la herencia. Fui yo quien preparó ese sobre». Camila abrió los ojos con asombro y me miró. Las expresiones en los rostros de Luis Fernando y Valentina causaron un efecto devastador. Miguel continuó. «Hace muchos años, tras el accidente que sufrí, sobreviví y regresé. Me sentí muy culpable por no haber podido proporcionar una vida digna a Camila y a ti. Te entregué en secreto todos los documentos relacionados con la herencia. La verdadera herencia te correspondía a ti. Pero lo preparé todo como si fuera una obra de teatro, para que pudieras demostrar tu poder». La gente en el jardín contuvo la respiración. Las palabras de Miguel conmocionaron a todos. Valentina cerró los ojos y apartó la cabeza, mientras que Luis Fernando no pudo ocultar su sorpresa frotándose las manos. Junté las dos manos de Miguel y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué un juego tan complicado?», pregunté. «Dejaros la herencia a Camila y a ti podría haber sido un simple trámite», respondió Miguel. «Pero quería sacar a relucir el poder que hay en ti. Quería levantarte de un solo golpe. Tú debías escribir la historia de nuestra familia. Y lo has hecho». En ese momento lo comprendí. Todas las dificultades, todas las pequeñas intrigas, todo me había empujado a fortalecerme detrás de mi identidad de camarero, a descubrirme a mí mismo. Miguel intervino y se volvió hacia Camila para susurrarle. «Hija, escucha a tu corazón y no olvides que tu verdadera vida no es un salón de baile». Camila sonrió a su padre y lo abrazó. Valentina se alejó en silencio. Luis Fernando bajó la cabeza y miró a lo lejos. Un leve aplauso resonó en el jardín, que luego se convirtió en una gran ovación. Los invitados se pusieron de pie y nos aplaudieron, celebrando el amor y los lazos familiares. La orquesta volvió a tocar. Miguel y yo, como padre y madre de Camila, terminamos el vals. Las melodías, con una sencillez que trascendía toda la pompa del jardín, inmortalizaban nuestra unión. Al final del baile, Miguel me abrazó. «Siempre has sido mi reina, sin importar lo que lleves puesto, o quién seas». Cerré los ojos y respiré hondo. En ese momento, todas las dificultades habían quedado atrás. Mi uniforme negro había caído al suelo y parecía que llevaba mi vestido rosa de encaje. Camila había entrado en escena como la verdadera heroína de nuestra historia. Mientras la orquesta tocaba las últimas notas, en el jardín se oían aplausos y susurros de felicidad. Por última vez, las palabras de Miguel resonaron en mis oídos. «La familia es la danza del amor y la justicia». En ese momento comprendí que esa boda era, en realidad, nuestra propia vida. Un baile mágico, salpicado de dificultades y sorpresas, pero que con cada paso nos devolvía a nuestro verdadero yo, a nuestros seres queridos y a nuestro honor. Y cuando se cerró el telón, fuimos testigos del final real y sorprendente de todo. En ese momento la puerta se abrió hacia una nueva historia, hacia nuevos lazos familiares.